Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Práctica Test. Comenzamos otro capítulo de nuestro podcast para preparar tu examen teórico de conducción clase B. Sabemos que muchas personas reprueban este examen. En Chile es aproximadamente la mitad de las personas que lo van a dar por primera vez. Reprueban y muchos de ellos, por supuesto, sienten una frustración. No se sienten bien. Y se preguntan por qué. Imagínate personas que tienen muchas capacidades cognitivas, como gente que está estudiando en la universidad, por ejemplo, y dicen, oye, me preparé para esto y lo reprobé. Hay gente que pelea con el examen y nos dice, las preguntas están mal diseñadas. Y bueno, podríamos pensar que sí, pero en realidad todos tenemos que dar el mismo examen, así que el único camino es prepararse. Pero, ¿cuál es la mejor respuesta a esta gran interrogante? ¿Cómo lo hago para salir exitoso y salir bien de este proceso? Aprovechando todas las oportunidades de aprendizaje que tengas. Y este podcast es una de ellas. Así que estamos aquí con el DJ MA que nos acompaña del equipo de Práctica Test y nuestro profe Anthony. Y vamos a revisar hoy día uno de esos temas del libro para la conducción en Chile que se tiene que relacionar con el mundo real. Esa es una de las claves, relacionar lo que leo con el mundo real para que sea útil en la conducción finalmente. Este es un examen teórico, ¿cierto? Vamos a hablar de enfermedades, medicamentos, cansancio y estrés, algo muy propio de nuestro tiempo y muy propio de muchos conductores. Así que vamos, profe Anthony, cuéntanos respecto a este tema de enfermedades, medicamentos, cómo esto influye en la conducción. ¿Tiene una influencia o no? ¿O no hay problema con ello? Bueno, todas estas cosas, ¿cierto? O estos, podríamos decir, estos títulos, ¿sí? ¿cierto? Son adversos a la conducción. Ya todo esto, por ejemplo, las enfermedades, obviamente, los medicamentos también pueden ser adversos, pueden, en este caso, disminuir nuestras capacidades. No son amigos de la conducción. No son amigos de la conducción. Mayormente disminuyen distintos tipos de capacidades, nos afectan de distintas maneras, según el medicamento, según el cansancio, obviamente. Pero incluso algunos medicamentos de venta libre pueden causar efectos adversos a la conducción. ¿Ya? Entonces, respecto a enfermedades o condiciones a veces de salud, hay cosas que son permanentes, otras transitorias. Un resfrío es transitorio. ¿Ya? Una alergia puede ser una condición permanente, ¿cierto? Entonces, si yo tomo medicamentos, si estoy cansado, imagínate, no estoy enfermo, pero simplemente estoy cansado o estresado, debo poner atención al momento de conducir porque es una condición distinta a lo normal, ¿cierto? Y esto puede afectar. Entonces, vamos al primero, algo muy común, las enfermedades en general, lo que tú nos decías. ¿Qué pasa con las enfermedades? Las enfermedades, dice acá, afectan la capacidad para conducir. ¿Ya? Algunas influyen de forma leve, como un resfriado, dolencias musculares, y otras ya de manera más graves, como por ejemplo un infarto, que es algo súper grave, ¿cierto? Enfermedades neurológicas también, que son cosas que ya pueden ser un poco más complejas al momento de conducir. Mira, yo he escuchado incluso gente que tiene dificultades respecto al equilibrio, tienen problemas en su oído y les aconsejan no conducir, vértigo, ¿cierto? Claro. Porque pueden tener alguna crisis y eso puede afectar su reacción en una autopista a 120 kilómetros por hora. Claro. Puede ser muy, muy complicado. Veamos un primer ejemplo de una condición. ¿Por qué digo condición? Ya puede ser enfermedad. Hay gente que puede tener esto de manera crónica o hay gente que le puede ocurrir esto. Hay veces que los especialistas diagnostican un episodio depresivo menor, un episodio depresivo mayor y no una condición permanente. Pero como sea, la depresión es algo muy común de nuestra era. ¿Qué ocurre, profe, respecto a la depresión y la conducción, según el libro para la conducción en Chile, ¿cierto? Bueno, cuando estamos obviamente o tenemos esta condición es complejo porque quizás la concentración va a ser lo que no vamos a tener en este caso en perfectas condiciones. Ya aumentan las distracciones, pensamientos quizás en otras cosas, aumenta en este caso también la irritación, puede aparecer ansiedad, todo esto va muy de la mano, es todo este tipo de enfermedades muy comunes hoy en día. Hay gente que dice que cuando estás, por ejemplo, en un estado de depresión y con un tratamiento, estás como en piloto automático. Porque muchas de las pastillas que le dan a las personas que estén sufriendo esto es para anular su ansiedad, su angustia, ¿cierto? Y hay químicos que sí lo logran. Claro. Pero funciona de una forma en la que es como si fuera un piloto automático. Y eso en la conducción es complicado. Puedo tomar malas decisiones. O puedo tener reacciones incluso lentas. Claro, reacciones tardías. Reacciones tardías, imagínate. O sea, afecta. Hay que tener mucho ojo. Claro, por lo que dice, se conduce de forma insegura, se toman decisiones erróneas, se responde de forma más lenta a los estímulos, o sea, reacciones más lentas. ¿Viste? Entonces pensemos ahora en tratamientos.
¿Qué es un tratamiento? ¿Cómo influye la conducción? ¿Por qué y para qué? Bueno, o sea, si a mí, por ejemplo, me recetan un tratamiento, que es la idea siempre, no automedicarse, ¿cierto? Tengo que consultar al doctor. Ya, Tengo que siempre. consultar, o sea, el doctor me receta, me da una receta, obviamente, me recomienda tomar un medicamento, tengo que consultarle si este medicamento es adverso a la conducción, conducción. si me puede afectar, si puedo conducir con él. Y ahí obviamente él puede, o no sé, personas que tienen que manejar por obligación, consultarle, puede él decirle, no, sabes que no puedes conducir cuando estés en el tratamiento, o quizás dar una dosis que quizás no va a afectar. Mira, qué bueno lo último que tú dices, personas que tienen que conducir sí o sí. Alguien diría, estoy estudiando ahora para el teórico, estoy haciendo un curso de conducción, me parece súper irresponsable que alguien que no esté en buenas condiciones conduzca. Pero cuando uno se pone en los zapatos de las personas, tanto los que están preparando su examen como quienes ya tienen licencia a lo mejor hace años, imagínate a alguien, un ejemplo, una mamá, típico una mamá moderna que, como se dice en Chile, las hace todas, ¿ya? Y de ella depende de que en su familia, los niños, a veces hay gente que lleva hasta al vecino al colegio, ¿ya? Claro. O a sobrinos y ayuda a otras personas. De ella depende que todo eso ocurra, que funcione, que lleguen al colegio, después llega a su trabajo. Gracias a poder conducir puede hacer muchas más cosas en el día. Imagínate un día dijera, ¿sabes que no, hoy día no estoy bien? Según lo que dice en el libro, según lo que yo estudié en la escuela de conductores cuando saqué licencia, estoy estresada, me siento pésimo, fui al doctor, me dio una receta, estoy tomando medicamentos, hoy día no debería conducir. Y se queda un montón de gente, niños, no sé, gente, sin ir al colegio y todo. Entonces, las personas, yo creo que va a salir más adelante, que ya conducen, que tratan de hacer hartas cosas, a veces estamos incluso en una situación de estrés, en una situación compleja para la conducción adversa. Claro, Y exacto. es muy común. Es muy común Muy y ahí, común. claro, ahí pues, yo por lo menos trato de hacer una diferencia cuando hablo de este tema, por ejemplo, con la droga y el alcohol. Ya, O sea, perfecto. consumir alcohol y conducir es una decisión personal. Yo decido haber consumido alcohol primero y después Ajá. decido conducir. O sea, son dos decisiones Dos muy decisiones. malas. Entonces yo no decido enfermarme. Mira qué bien, mira qué bien. Entonces ahí es complejo. Tampoco, por ejemplo, si yo estoy estresado, tampoco me va a controlar carabinero, va a sacar una maquinita y me va a medir mi estrés. Claro. Entonces ahí tenemos que marcar, por ejemplo, la diferencia. Por eso yo digo, hay gente que sí va a conducir, que lo va a hacer igual, gente que trabaja conduciendo, Por ejemplo. gente que tiene la necesidad o ya tiene un hábito de ir, dejar a los niños en la escuela, después pasar a buscar a los niños más grandes, pasar a dejar a la esposa o al esposo, en este caso viceversa. ¿Y qué podría hacer entonces? Entonces ahí ya les cambia demasiado el tema si es que no maneja. Esquema. A veces maneja uno solo en la casa, entonces ahí yo marco la diferencia entre una cosa y otra. Cuando las personas están enfermas, a veces, claro, consúltenlo con el médico, quizás la dosis no puede ser tan alta, pueden cambiar el medicamento. O sea, el primer paso es estar consciente Exacto. de que estoy en una situación y si tengo que conducir igual, tengo que tomar muchos resguardos. Exacto, y conocer ¿Cierto? siempre, el libro en una parte dice que algo que es súper cierto, conocer nuestra enfermedad. Mira, nuestra Conocer condición o nuestra enfermedad. ¿cierto? conocer los síntomas. Ya, por ejemplo, si yo estoy conduciendo y comienzan a aparecer los síntomas, a lo mejor yo puedo detenerme, esperar, sentirme un poco mejor, ya, y luego, ya cuando estoy bien, cuando estoy en buenas condiciones para conducir, continúo. Ya, por eso es importante conocer bien la enfermedad, conocerse uno mismo también. Mira, alguna vez hablábamos de un ejemplo. Imagínate a alguien que ya sacó licencia, está en el trabajo y tristemente lo despiden o la despiden. Y muchos especialistas dicen que eso es casi como vivir un duelo. Y te tienes que ir conduciendo. O sea, no estabas enfermo, no tenías ningún problema y de un minuto a otro te sientes pésimo. Y puede ser un episodio depresivo. Sí. Y tienes que conducir. O sea, ¿cómo te vas a tu casa? No puedes dejar el auto ahí en el trabajo donde estaba. Entonces, cuando hablamos de eso, dábamos el ejemplo de, claro, salgo de ahí, pero busco de inmediato un lugar seguro. Donde detenerme para respirar, para alejarme de la situación que viví, que es complicada, ¿cierto? Y después poder conducir más tranquilo, más tranquila. ¿Cierto? Exactamente. O sea, siempre hay que pensar en estar lo mejor posible para conducir. Como decimos al final, lo mejor posible. Profe, hay personas que tienen que consumir psicofármacos Claro. como receta, ¿cierto? Claro, los psicofármacos se podría decir que son los medicamentos más complejos con la conducción. Ya, los porque psicofármacos afectan tu conciencia. están bien relacionados con los psicotrópicos, según Mira. ¿ya? Entonces son medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades mentales, ya tales como Perfecto. precisamente la depresión, Ajá. ansiedad, trastornos de sueño, y obviamente muchos de ellos pueden alterar o afectar nuestras capacidades para Mira. la conducción. Ya capacidad de reacción, capacidad de coordinación, nuestra visión, etcétera. Ya entonces eso obviamente es muy complejo a la hora de conducir.
Mira, es muy fuerte lo que tú dices, porque recién estábamos pensando tratamientos que pueden afectar tu forma de pensar y esto afecta mucho tu forma de actuar. Claro. O sea, pueden limitar tus capacidades. Sí, pues, Mira, imagínate, o sea, de verdad, súper, súper complicado. Entonces, pueden alterar nuestras capacidades para conducir con seguridad, ¿cierto? Claro. De forma importante. Ahora, pensemos en algo más común. Bajemos de los psicofármacos a algo más común, pero que igualmente es importante y creo que una condición que muchas personas tal vez tienen, que son las famosas, profe, alergias. Claro, las alergias. ¿Impactan en la conducción? Si decimos depresión, todos entendemos que impacta. Consumir psicofármacos también. Pero la alergia, que es algo tan común, ¿impactará en la conducción? Sí, sí, impacta igual. O sea, Perfecto. en cierta época del año obviamente se ve mucho más esta condición, ¿cierto? Al principio de la primavera, con los brotes, el polen. Hay gente que se ve realmente incapacitada con la alergia. O sea, personas que llegan con síntomas de resfrío, pero que los tira a la cama. Eso es muy fuerte para algunas personas la alergia, sobre todo en un principio. Ya después como que uno las va controlando, pero son complicados. Y obviamente puede ser causa de grandes distracciones en la conducción. Gente que les dan ataques de estornudo, que les lloran los ojos, ¿cierto? Que no pueden ver bien, les afecta la visión, Mira. puede afectar los oídos. Ya el tema de Y la sumatoria de todo ello hace que además te sientas mal. También, O sea, claro, una persona, un malestar imagínese, general. alguien que va a conducir, no sé, de Puerto Montt tiene que ir a Chillán, ¿ya? Y tiene alergia. Y empieza a sufrir esto en el camino. Claro, al principio el malestar es que te pica la nariz o que te sale agüita, como dice la gente, te molesta, tal vez tienes un tratamiento, como sea, pero conducir así horas te va a terminar estresando. Claro. Entonces, además se va a sumar a tu alergia que estás estresado conduciendo. Sí, pues. Es muy incómodo, ¿cierto? Sí, es complejo. Entonces, claro, ahí Es bueno tratarse. es bueno tratarse, conocer bien cuál es la pastilla indicada, por eso es bueno ir al médico. El médico obviamente hará las pruebas correspondientes y te dará la pastilla precisa para tu Exactamente. alergia, porque también mucha gente que se automedica mayormente estos remedios antialérgicos, antihistamínicos. No son todos para todos iguales. Claro, y lo que pasa es que muchos son de venta libre. Exactamente. Ya no son con receta, retenida ni nada, o sea, como los psicotrópicos y los psicofármacos, por así decirlo. Exacto. ¿Y qué dice el profe el libro de la alergia? Respecto a la alergia. Bueno, habla obviamente de cómo evitar las alergias, dice que tratar de evitar conducir por lugares húmedos con mucha vegetación, en la madrugada también. Eso tiene relación con los síntomas, ¿cierto? Claro, con los síntomas también tener el vehículo siempre con sus mantenciones al día. Hay un filtro que llevan los autos. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver las mantenciones del auto con mi alergia, ponte tú? Los filtros, por ejemplo, el filtro de polen o filtro de aire acondicionado es un filtro especial para que no ingrese a la cabina, por ejemplo, las partículas de polen. Y que la mayoría de las veces uno cuando empieza a aprender de autos te hablan del filtro, por ejemplo, del aceite. Que hay que cambiar el aceite según lo que indique el fabricante. Si te lo preguntan en el examen, usar el aceite que indica el fabricante. ¿Ya? Ahí hay dos posibles preguntas de examen. Pero no siempre te hablan de este filtro de polen. Claro, ¿Dónde está ubicado? Se podría ¿Cómo decir que el filtro que la gente menos, y los mecánicos a veces que no es el mismo que es de aire. No, el filtro de aire es el aire que entra directamente al motor para la combustión, ¿cierto? Ajá. El otro es el filtro de aceite, tenemos filtro de combustible. Mira. Que son directamente para el funcionamiento del vehículo. Por eso son vitales. Claro, este filtro no es tan vital, podríamos decirlo, para el funcionamiento del vehículo, sí quizás para nosotros, ¿ya? Y por eso muchas veces no lo cambian. Yo me he comprado vehículos usados de repente, me ha tocado, y cuando lo voy a revisar... Tapado. Está muy tapado, se nota que el auto está impecable, pero ese filtro no lo habían tocado. Exacto. ¿Ya? Y ese filtro está mayormente debajo de la guantera del vehículo. O sea, bien, nosotros ahí se bajamos, instala. la guantera tiene un doble fondo. Cuando abrimos la guantera, se baja y ahí lo podemos encontrar. Obviamente hay que sacar una tapita. Bueno, véanlo obviamente en el manual del vehículo y ahí lo pueden cambiar, o si no el mecánico también se los puede cambiar. Si ustedes le piden que lo cambie específicamente, lo hace. Profe, cuéntanos, nombraste los famosos antihistamínicos que se toman para las alergias. ¿Qué efectos provocan, según el libro? Ya, los antihistamínicos, mayormente algunos pueden provocar somnolencia, ¿ya? Somnolencia, pérdida ya. de concentración. Ok. Somnolencia es el sueño, ¿cierto? Son las ganas irresistibles de dormir. Eso podría provocar, obviamente, pérdida de concentración, estado de confusión o alteración, visión borrosa y, obviamente, aumento del tiempo de reacción. Mira, y tú nos estabas contando de este filtro. ¿Qué precauciones podemos tener? O sea, ¿qué precauciones damos como consejo a las personas alérgicas? Todo esto basado en el libro. O sea, la idea ahora es transformarlo en conversación, pero te lo pueden preguntar en el examen teórico, ¿cierto?
Claro, o sea, las precauciones en este caso, lugares donde haya mucha vegetación o de repente en el centro, hay lugares de acá de las ciudades, de grandes ciudades de acá de Chile, Santiago por lo menos, hay lugares donde hay muchos árboles, estos muchos árboles que botan mucho polen, como el famoso plátano oriental. Ajá. Ojalá ahí conducir con los vidrios arriba, utilizar el aire acondicionado, la ventilación del vehículo. Pero mira, yo te diría que además yo le sumaría en los centros neurálgicos de las ciudades, donde casi no hay vegetación, ¿cierto? Al menos natural. También hay muchísima contaminación porque hay polvo Claro, en suspensión sí, y muchas partículas que son contaminantes de otros vehículos. claro. Imagínate que nosotros estamos pensando en un vehículo particular, clase B, ¿cierto? Sí. El auto de las personas. Y muchos vehículos que están contigo conviviendo en el centro de una ciudad son más altos. Claro. ¿Ya? Como los microbuses, los camiones, camionetas de, no sé, de trabajo, de empresas. Entonces, expelen todos estos químicos que son producto de la combustión en los vehículos y que están suspendidos en el aire. O sea, yo creo que uno de los lugares más contaminantes tal vez es un túnel o un paso bajo nivel y en un taco. Entonces, ¿influirá el cómo yo tengo el manejo de las ventanas? Y si tengo aire acondicionado o no, y este filtro de polen, todo eso está relacionado, Claro, ¿no? todo está relacionado, obviamente. Todo, o sea, el filtro de polen limpio, los conductos del aire acondicionado también deben estar limpios. Uno le puede hacer mantención, sobre todo si estamos hablando de un vehículo que tiene sus años de uso. Hay que hacer los mantenimientos correspondientes, obviamente. Y si nos vamos a medicar, obviamente tiene que ser algo que nos recetó el doctor. Obviamente consultar al médico, no la pastilla que toma mi vecino, que dice que es súper buena, porque quizás Claro, en mí porque a él le hace bien tal vez. Claro, en mí quizás yo no tengo, él tiene alergia, no sé, a los pelos de gato. No sabemos. Yo tengo alergia no sé, al polen, a otra cosa. Otra cosa. Es distinto, entonces tenemos que saber cuál es la pastilla correspondiente. Perfecto, profe. Mira, hemos hablado de condiciones tan difíciles como la depresión, pero otras que parecen más simples como las alergias que también impactan en la conducción, siempre basados en el libro, por supuesto. Ahora cuéntanos respecto al estrés, algo propio. Imagínate, alguien tal vez no tiene depresión, alergia, pero todos pueden tener estrés, ¿cierto? Claro. Un nivel de estrés. ¿Qué ocurre con el estrés? Bueno, el estrés también es una conducción adversa. O sea, el Ya. estrés es una reacción del cuerpo, en este Ajá. caso, es como cuando nosotros estamos muy apremiados, como muy... es algo, puede ser algo positivo. Ya, mira qué bien, qué interesante. Pero en cierta medida, ya cuando Ya. sobrepasa esto, el estrés ya es demasiado, obviamente ya pasa a ser algo negativo. El estrés es algo que nos ayuda a nosotros para realizar hartas tareas cuando estamos de repente con un poco complicados de tiempo y todo. Es algo que se activa en el cuerpo. Cuando esto ya es mucho recurrente, obviamente nos va a traer consecuencias malas, sobre todo en la conducción. Mira, es primo hermano del miedo. Los especialistas dicen que nuestro cerebro primitivo, ¿ya? Cuando arrancamos de algún depredador, nuestro cerebro de mamíferos, primero me da miedo. Si no me da miedo, me matan, ¿cierto? Claro. O sea, me comía este depredador en nuestro cerebro primitivo. Entonces, el miedo era una emoción protectora. Ahora la vemos automáticamente como algo negativo, ¿cierto? Pero el miedo te cuida porque tu cerebro siempre está pensando en sobrevivir cuando Claro. tu cerebro está sano, ¿cierto? El estrés es lo que viene después de esta reacción, que tengas que correr por tu vida, por ejemplo. Claro. Entonces ahí el cuerpo que hace gasta mucha energía, es como un auto que gasta mucho combustible, cuando tienes que salir rápido, por ejemplo, gasta mucho de golpe, pero el cuerpo solo puede resistir eso por breves lapsos de tiempo. Claro, exacto. Entonces mantenerse en un estado de estrés es como estar en una maratón constante, sin los beneficios de correr una maratón. O sea, Claro, no va a obviamente. tener un mejor físico porque está estresado todo el día. Entonces, esa situación desgasta al cerebro y finalmente, como tú decías, que bueno lo que tú decías, tiene un efecto físico. Sí, obvio. Uno cuando dice estrés siempre piensa que Claro. es algo Un psicológico, estado, claro, un estado. No, y tiene lo mismo que hablabas tú del miedo, la transpiración. O Ajá. sea, la transpiración tiene como uno de los objetivos, obviamente, es bajar la temperatura del cuerpo, pero mucha gente que siente miedo transpira. Mira, Y es por lo mismo, una vez lo escuché yo de una Especialista, persona, sí. claro, un especialista decía que eso era para que, obviamente nosotros teníamos miedo antes cuando nos seguía un depredador o algo, y la transpiración nos ayudaba a quedar más resbaloso en caso de que Sí, po. por si nos atrapaban. Entonces son cosas que el cuerpo obviamente va a generar, y eso al final, si es muy constante, va a terminar en cansancio. El estrés deriva obviamente a fatiga, a somnolencia al final, y va todo conectado. y afecta la conducción, sí o sí, ¿cierto? Ahora cuéntanos, profe, algo un poquito más simple de este estrés, que es alguna situación extrema, pero que también afecta a muchas personas. Volvemos como a la línea del ejemplo. Tal vez no tiene depresión, no hay alergia, no hay estrés,
pero simplemente estás cansado. O sea, Claro. haces muchas cosas, o tal vez haces una sola. No importa Claro. si trabajas y estudias. Trabajas, pero de verdad terminas agotado o agotada y ahora vas a sacar licencia y vas a conducir. ¿Qué efectos tiene el cansancio, profe? O el sueño en la conducción. Claro, bueno, partiendo que el cansancio y el sueño van a aumentar nuestro tiempo de reacción. Es lo primero. Ya, hay dos cosas acá. Tenemos el tiempo de reacción, ¿cierto? O la distancia de reacción. Son dos cosas distintas. Están relacionadas, pero Claro, son relacionado, y distintas. tenemos también la capacidad de reacción. Ah, mira. Ya cuando Mira, hablamos tres de que algo cosas. se aumenta, cuando es negativo se aumenta el tiempo y la distancia. Ya. Pero en cambio cuando... Eso es negativo porque atropellaría o no atropellaría a alguien, un Claro, conductor. pero cuando se ve, por ejemplo, afectada nuestra capacidad de reacción, es algo negativo también. Cuando Porque cuando aumenta. disminuye nuestra capacidad de reacción, ahí Ah, ya. sería negativo. Cuando disminuye la capacidad. Obviamente, si mi capacidad de reacción, ¿por qué lo digo? Porque a veces las preguntas en el libro están así también. O sea, Perfecto. ¿qué pasa con nuestra capacidad de reacción? Esta no aumenta, como en este caso el tiempo ni la distancia. Ajá. En este caso, nuestra capacidad de reacción cuando se ve disminuida es cuando es negativo, Porque aumenta el tiempo. aumenta el tiempo. Claro, yo estoy cansado. Tengo sueño, mi capacidad de reacción es menor. Es menor. Es menor, entonces mi tiempo de reacción es mayor. Mayor. Me demoro más en reaccionar, me demoro más en frenar, el vehículo avanza más metros antes de que yo lo pueda tener. Aumentando la distancia de reacción. Y aumenta la distancia. Exacto. Mira, qué Entonces- bueno, profe. O sea, hay que tener mucho ojo también con el cansancio. Con el cansancio sí, o van a aumentar el número de distracciones, uno se empieza a distraer con todo, ya no le pone tanta concentración a la conducción. La misma conducción provoca esto también, ¿cierto? Sí, también. O sea, una persona puede dormir bien, pero tiene un viaje largo, lleva varias horas conduciendo y si no se detiene en ningún lugar, no sé, no toma un café, no come nada, 5 Claro. horas manejando, cualquier ser humano va a sentir un nivel de cansancio. Claro, se recomienda cada 2 horas, por lo menos 200 kilómetros, detenerse, una pequeña pausa. Perfecto. Ya de 20 minutos de repente Al menos. puede ser muy, muy beneficiosa. ¿Ya? Pueden aparecer los microsueños, lo que dice ahí. Microsueños. Es real, o sea, se te cierran los ojos y, no sé, 2 segundos, y en eso tú sabes, en autopista, que es donde más pasa esto, porque son vías monótonas, 2 segundos puede ser. Muchos puede ser metros fatal. y puede ser fatal. Sí. Mira, para tener harta atención, por eso lo conversamos aquí en el podcast para que todos puedan escuchar estas cosas. A veces mientras alguien está haciendo ejercicio, escribían en las redes sociales, alguien aconsejaba a otro y le decía, oye, yo lo escuchaba hasta mientras lavaba la loza. ¿Ya? Claro. Escucha el podcast, haz los test de práctica test y conéctate a los likes también. Ese era el consejo que una persona daba a otra. ¿Ya? Claro. Es muy interesante eso porque así también descubrimos qué es lo que realmente sirve, qué es lo que realmente ayuda en este proceso de obtención de licencia para poder aprobar el examen teórico de conducción. Así que los dejamos, gracias profe y hasta la próxima.